En Lucas, capítulo 6, versos 46 al 49, y no se confundan, sí dije que voy a predicar de Efesios, pero a modo de introducción yo quiero que consideremos una de las preguntas quizás más difíciles, más confrontacionales que Jesucristo hizo. Y que toda persona, quizás en algún momento, en un punto dado en su vida, tiene que aprender a contestar. Jesucristo allí hizo la siguiente pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La pregunta, como dije, es difícil y es confrontativa. Nos va quizás a sacudir un poco. Apunta a la realidad de que hay muchas personas que se identifican externamente con Jesús, aún llegan al nivel de llamarle Señor, pero no dedican su vida a la obediencia a Él. La implicación de la pregunta es interesante, porque mira lo que dice: ¿por qué me llamáis Señor? Así que Jesucristo está hablando de alguien que quizás ha tenido ahora un entendimiento intelectual de quién es Jesús, y le ha dicho a él Señor. La palabra Señor conlleva connotación de autoridad, de poder. Un señor es una persona que está en una posición altísima de autoridad. Nosotros usamos esa palabra hoy día como una forma de respeto, decimos señor a la persona, ¿verdad? O señora. Pero eso no es el contexto en el cual se dice aquí ahora. Esa no es la connotación que se da aquí, es mucho más allá. La connotación de la palabra curioso, la palabra déspota del griego, es uno que está en completo control y autoridad. La palabra griega déspotes es una de las palabras que se utiliza para identificar el título de Señor. Y usted sabe de dónde viene, qué palabra española nosotros recibimos de esa palabra griega déspotes, ¿verdad? Usamos la palabra un déspota, por supuesto. En este tiempo nosotros utilizamos eso como una connotación negativa, porque le decimos a una persona que está en una posición autoritativa y hace lo que le da la gana. En el caso de Jesucristo nunca es negativa, porque Él es el Rey, Señor de todas las cosas. Él es el Dios perfecto, justo, santo y soberano. Y Él nunca hará nada malo. Él no puede pecar. Pero sí apunta a la realidad de que Él está en completo control, absoluta soberanía de todas las cosas. Hay personas entonces, como bien aquí Jesucristo dice, quizás le llaman Señor, pero mira lo que Él le dice. La pregunta es: ¿por qué me llamas Señor y no me obedeces? Yo creo que es interesante ver que la implicación es clara. De nada sirve, de nada vale el yo llamarlo Señor y no obedecerlo. De nada sirve. Jesucristo no quiere simplemente un reconocimiento externo de su señorío, sino una obediencia interna. Uno de los puntos que yo he estado haciéndole a ustedes las últimas semanas, y especialmente el sermón de la semana pasada, es el hecho de que Dios está tan preocupado y tan interesado en lo que nosotros creemos como también en lo que nosotros hacemos. Nuestra fe, y en este caso no estoy hablando de mi experiencia de fe en el Señor, estoy hablando del contenido de la doctrina. Lo que yo creo es importante para Dios. Y se acuerdan la semana pasada que le di dos palabras: ortodoxia y ortopraxia. Y les enseñaba a ustedes que la ortodoxia habla del contenido de la enseñanza doctrinal, lo que nosotros creemos, y la ortopraxia es lo que nosotros hacemos basado en lo que creemos. Y Dios está tan interesado en una como en la otra. Dios no quiere simplemente que tengamos una fe superficial. Él quiere que esa fe nos guíe. Esa fe ahora nos lleve a la acción. Como les dije a ustedes, estas dos realidades, estas dos verdades son como dos caras de una misma moneda. Usted no las puede separar. Tanto es así que el apóstol Santiago, cuando Santiago escribe en su epístola y nos dice a nosotros que si yo tengo una fe pero no tengo obras que validen mi fe, él le llama a esa fe ¿cómo? Una fe muerta. Dice: tu fe está muerta. No es viva tu fe porque no está demostrando en acción que es una fe verdadera. Y ustedes, yo creo que esto es bien básico para ustedes. Yo creo que ustedes, aunque los duela un poquito, ¿verdad? Porque estas cositas quizás nos pueden hacer sentir un poco incómodos. Sabemos muy bien que es una realidad. Nosotros sabemos esto aún en nuestra vida regular.
Por ejemplo, hay personas que le dicen a otra persona, no me digas que me amas. ¿Cómo le dicen? Demuéstrame que me amas. ¿Ustedes entienden eso, verdad que sí? ¿De qué le vale al esposo decirle a su esposa, ay, yo te amo, y luego cuando llega al trabajo la golpea? Nada sirve. Las palabras, otro refrán de por ahí, las palabras se las lleva el viento. Usted puede decirle todo lo que quiera a la persona que la ama, pero si sus acciones niegan sus palabras, entonces sus palabras son vacías. Lo mismo ocurre, mi amado hermano, en nuestro caso, en nuestra vida de creyente. Yo puedo decirle, Señor, Señor, yo te amo, pero si mis acciones van en contra de mis palabras, el Señor me dice, tienes una fe muerta, muchacho. Tienes que asegurarte, este es el punto, tenemos que asegurarnos que nuestra fe vaya a la par con nuestras obras. Ahora, no quiere decir que las obras nos salvan, porque ustedes saben muy bien que yo soy predico mucho acerca de la gracia de Dios, que la salvación es solamente por la gracia y la fe puesta en Jesucristo. No hay otra forma de ser salvo. Pero si soy salvo, el resultado más obvio e inmediato de la salvación es las buenas obras. Yo literalmente voy a obrar de acuerdo a cómo Dios me manda que yo obre, porque somos hechura suya, nos dice la Escritura, y hemos sido creados específicamente para buenas obras. ¿Okay? Así que aquí nos encontramos ahora en esta mañana en una porción de la Escritura. ¿Por qué digo todo esto? Porque nos encontramos aquí en Efesios 4, donde el apóstol Pablo nos está haciendo un llamado solemne a que nosotros aprendamos a vivir una vida digna del Señor. ¿Okay? Él nos llama a nosotros y nos ruega, por así decirlo. A Pablo le gustaba rogar mucho. A Pablo era casi un mendigo, se pasaba rogándolo a todo el mundo. Todo el mundo, usted lee sus epístolas y él constantemente a la iglesia le está diciendo, te ruego, les pido por favor, encarecidamente les pido. Una cosa u otra, en este caso nos dice a nosotros que nos ruega que vivamos de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamados. Nosotros fuimos llamados, con mi amado hermano, con el llamamiento más alto, más elevado, más santo de toda la tierra. Es el llamamiento de Dios. Dios nos llamó para ser sus hijos. Y Pablo dice, vivamos entonces de acuerdo a ese llamamiento. Eso es lo que quiere decir, vivir dignamente. Es vivir de acuerdo al llamamiento con que hemos sido llamados. ¿Okay? Mira lo que dice esta porción. Quiero leerla rapidito para que la tengamos en mente. Yo pues, Efesios 4, 1 al 6, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así también como vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Como les dije ya a ustedes, usted ve como Pablo claramente aquí nos implora, nos ruega a que vivamos de una manera digna. Es un llamamiento altísimo. Es un llamamiento santo, es un llamamiento divino. Y todo eso lo vimos ya la semana pasada en mucho detalle. ¿Okay? Ahora, aquí nos encontramos en esta mañana con una aparente contradicción, debo decir. Hay como que una paradoja aquí. Porque mientras que por un lado Pablo nos está llamando a que vivamos de acuerdo a este santo, divino, altísimo llamamiento con el que fuimos llamados, que es el llamamiento más alto que puede haber en toda la tierra, en todo el universo. La forma en la cual nosotros vivimos este llamamiento, cumplimos con esa forma digna, es viviendo de una manera bajísima. Déjenme explicarlo una vez más. Pablo nos dice, el llamamiento con el cual fuimos llamados es el más alto, elevado, glorioso que existe. Nuestra forma ahora de vivirlo es de una manera humilde. Esa es la forma que empieza. La humildad es la primera característica de vivir dignamente de acuerdo al llamamiento con el cual Dios nos ha llamado. ¿Okay? Es más, voy a decir algo. Esta mañana
yo le di el título al sermón, andando dignamente, ¿verdad? Las próximas ocasiones vamos a tener otros títulos, pero la realidad es esta, que desde aquí, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 de Efesios, todo lo que tenemos por delante es Pablo explicándonos a nosotros cómo es que vivimos dignamente. Todo. De aquí, esta es la primera porción. Aquí nos habla ahora de la humildad, nos habla de la mansedumbre, nos habla de la paciencia, nos habla del amor, nos habla de la unidad. Eso lo vamos a ver ya mismo. Pero si usted continúa leyendo el resto del capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6, se resumen dentro o va incluido dentro de esta declaración vivir dignamente. Todo lo que viene por delante son instrucciones apostólicas de Pablo para nuestras vidas respecto a cómo es que yo vivo una vida digna del llamamiento con que he sido llamado. Y como dije, el primer paso para vivir este llamamiento altísimo, elevadísimo, glorioso con el cual hemos sido llamados es vivir una vida de completa humildad. ¿Sabe qué interesante? A mí me llama la atención muchas veces que muchas personas no comprenden esto y viven una vida, dicen ser creyentes, pero viven una vida de extremado orgullo. Más, yo he visto personas, hay una frase que mucha gente usa, y me perdonan las damas porque la mayor parte de las veces que he escuchado esta frase han sido las mujeres. Así que no es que tengo nada en contra de ustedes, las amo mucho, las respeto, pero realmente me provoca un poco de incomodidad la frase. Y ustedes quizás se van a identificar inmediatamente y yo la diga porque es muy común. Yo soy una princesa del reino. Yo soy una princesa. Y sí, y en realidad somos hijos y somos príncipes. Claro que sí, somos hijos de Dios. Somos reyes y sacerdotes dentro del templo del Señor. Es una realidad. Pero el momento en el cual comienzo a hacer un alarde no saludable de tal cosa, como que hay un problema con eso. Dios nos ha llamado con el llamamiento más alto para que lo vivamos con la actitud más baja. ¿Ok? Dios nos ha llamado con el llamamiento más alto para que lo vivamos con la actitud más humilde. ¿Ok? Y ahí comenzamos. La primera característica de cómo andar dignamente es, mi amado hermano, la humildad. Es la virtud más fundamental del creyente. Nosotros no podemos comenzar a agradar a Dios si no hay humildad en nuestras vidas. De la misma manera en como el Señor Jesucristo no podría haber agradado a su Padre si no estuviese dispuesto a entregarse, a vaciarse a sí mismo y tomar la posición de un siervo y hacerse humilde. De esa misma manera nosotros no podemos agradar a Dios si no llegamos a ese nivel de bajeza, de completa y total humildad. El problema con la humildad es que es como un fantasma, se nos esconde fácilmente. ¿Qué quiero decir con eso? Que el momento en el que usted dice con su boca soy humilde, la humildad se le fue corriendo. Se desapareció. No hay humildad en aquel que hace alarde de ser humilde. ¿Sabe? Es una de esas situaciones que son un poco difíciles. Yo soy. Si una persona viene donde me dice, pastor, sí, yo soy una persona muy humilde. Lamentablemente ya quebrantó el principio de humildad. Y se le fue corriendo la virtud de la humildad, se le desapareció. No es, mi amado hermano, en nosotros hacer alarde de humildad, sino es vivir de manera humilde. ¿Sabe que la humildad es una virtud que constantemente debemos estar buscando, mas sin embargo nunca podemos hacer reclamo de la misma? Déjeme repetir eso. Una virtud que estamos constantemente buscando, pero nunca puedo hacer reclamo de la misma. ¿Ok? Nunca puedo hacer alarde, lo que quiero decir. Nunca puedo decir, yo soy humilde, amado hermano. Y nos confundimos nosotros respecto a lo que es humilde ser y comenzamos ahora también a decir, la persona es una persona muy humilde porque se viste de una manera o porque habla de una manera. De hecho, de paso, ninguna de esas cosas son humildad, mi amado hermano. Sí, puede haber una expresión externa de humildad en la forma de vestirse. Yo puedo vestirme muy orgullosamente. Y puedo hacer mucho alarde de mi vestimenta, puedo hacer mucho alarde de mis propiedades, lo cual denota la falta de humildad en mi corazón. Pero yo puedo tener una persona que se viste muy sencillamente y ser tan orgulloso como el que se viste muy ricamente. No tiene nada que ver con eso. ¿Okay? Miren, el primer pecado, ¿sabe cuál fue?
El primer pecado fue el pecado del orgullo. Y cada pecado, mi amado hermano, que viene de ahí y que se expresa hoy día es una extensión de ese pecado de orgullo. ¿Se recuerda muy bien? En el principio, Dios creó todas las cosas y estaban buenas. Satanás un día se miró a sí mismo y dijo, oye, qué lindo soy yo. Me voy a sentar en el trono del Altísimo. Subiré al lugar de Él y allí tomaré mi lugar. ¿Y sabe lo que pasó? Dios lo desechó porque quiso hacerse igual a Dios. O sea, como Satanás no pudo él mismo hacerse igual a Dios, ¿sabe lo que termina pasando? Satanás utiliza ese mismo pecado para tentar al hombre y a la mujer y llevarlos al mismo lugar donde él estaba. Y va donde la mujer allí en el huerto. ¿Sabe la historia? ¿Con que Dios ha dicho que no puedes comer esa fruta? Dios sabe muy bien que el día que comáis de ella seréis igual a Dios. Hoy la mujer vio que el fruto era deseable y era bueno para alcanzar sabiduría. O sea, le vendió la idea del orgullo. Si tú quieres ser igual a Dios, si tú quieres ser elevada como Dios, toma el fruto. El primer pecado. Y sabe que nunca Satanás ha dejado de tentar a los hijos de Dios específicamente en esa área. Siempre nos va a llevar a nosotros a tratar de hacernos orgullosos. ¿Okay? El pecado del orgullo, que es el pecado de competir en contra de Dios. La única forma de nosotros combatir el pecado del orgullo es humillándonos nosotros mismos bajo la mano del Señor, sometiéndonos a su gloria suprema. ¿Okay? ¿Ustedes saben qué? Digo algo. El pecado del orgullo es el pecado que está literalmente detrás de cada conflicto, batalla, división, problemas que nosotros tenemos en la iglesia y en nuestras vidas personales. Ese es el pecado, el primero. ¿Sabe por qué surgen las batallas? ¿Sabe por qué surgen las peleas? ¿Sabe por qué surgen las divisiones? ¿Sabe por qué surgen los desacuerdos? Porque yo digo. Yo. El yo es tan problemático. Donde hay humildad hay unión. Donde hay humildad hay sumisión. Donde hay humildad hay armonía. Donde hay orgullo hay pelea, hay debate, hay divisiones, hay contiendas. ¿Ok? Ahora, hay tres cosas importantes que yo quiero que ustedes entiendan respecto a cómo yo comenzar a mi vida a manifestar esta humildad. Yo tengo que primeramente saber quién soy yo. Yo tengo que saber quién soy yo. Tengo que entender que soy un pecador que merece el castigo. Si yo no entiendo eso, no puedo comenzar a andar en el camino de la humildad. Si yo no comienzo entendiendo la realidad de que yo, Josué Rodríguez, lo que merezco de parte de Dios es completamente opuesto a lo que estoy recibiendo. ¿Ok? El camino de la humildad para mí se cierra. Tengo que comenzar aquí mismo, comprendiendo mi condición. Ninguno se libra. Aquí no me vengan ustedes a decir, no, pastor, yo estoy bien. No, yo estoy tranquilo. A mí no me vengan con esas ideas que eso a mí nadie me lo vende. Ninguno se libra de esta realidad. Todos nosotros, por cuanto todos pecaron, dice la palabra, no alcanzamos o estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno que pueda reclamar santidad, perfección delante de Dios. Tengo que comenzar entendiendo quién soy. Tengo que comenzar entendiendo el segundo paso, saber quién Cristo es. ¿Qué hizo Él por mí? Entender su obra, entender que Él es el estándar de justicia, de perfección y de santidad. Y de la única manera que podamos agradar a Dios es a través de Jesucristo. Y tengo que entender la parte número 3. ¿Quién es Dios? Tengo que entender su total y completa santidad. Tengo que entender, mi amado hermano, que la Escritura nos demuestra que Dios es Dios completamente. Mira cómo lo dice la Escritura. Me encanta siempre porque de todos los atributos de Dios, el único que se presenta en una triada es su santidad. Él es santo, santo, santo. ¿Ok? La palabra es clara. Usted puede leer verso tras verso a través de la Escritura. Nos presenta la absoluta santidad de nuestro Dios. Si yo no comprendo estas cosas, lo más básico, yo no voy a poder comenzar a andar el camino de la humildad verdadera y genuina. Y aunque yo logre una madurez grandísima en el Señor, nunca haré alarde de mi posición en el Señor, porque siempre entiendo que ha sido por su gracia y ha sido por su misericordia
Y en humildad yo puedo decir, sí, soy hijo de Dios, con una actitud de suma sumisión y humildad. El día jueves, yo de paso, una de las preguntas que surgió en el estudio bíblico, el hermano Video nos hizo respecto a qué es ser pobre de espíritu. ¿Qué es ser pobre de espíritu? Si usted ha leído el capítulo número 5 de Mateo, allá dice Jesucristo, bienaventurados los pobres de espíritu. La pregunta surge porque pues es algo bueno o es algo malo. Como un pobre de espíritu no es una persona débil así, como que no. No, un pobre en espíritu es una persona que entiende y reconoce su condición de pecado, comprende su bancarrota espiritual y sabe que no hay nada en él o en ella que sea ahora digno de ser salvado por Dios. Él lo entiende. Un pobre en espíritu es una persona que está roto en su corazón y sabe esa condición. Y entonces viene a Dios para que Dios supla lo que él necesita. ¿Okay? Y la realidad es que como creyentes, mi amado hermano, nosotros pasaremos la vida entera, por así decirlo, entre estos dos pasos, estos dos ámbitos, estas dos realidades. Por un lado, sabemos que hemos sido llamados con el llamamiento más alto, más elevado, y podemos decir, soy hijo de Dios. Pero por el otro lado, el apóstol Pablo dice, yo soy el más grande de los pecadores. Por el otro lado, reconocemos nuestra condición y andamos siempre ahí. Andamos siempre ahí, debemos andar en una completa humildad y entrega al Señor, a la misma vez gozando y disfrutando las riquezas de su gracia sobre nuestras vidas. Así que la primera virtud que nos presenta Pablo aquí es la virtud de la humildad. La segunda que nos presenta es la virtud de la mansedumbre. Mira lo que dice el verso 2, con toda humildad y mansedumbre. ¿Okay? El producto más inmediato de la humildad va a ser específicamente la mansedumbre. Lamentablemente muchas personas ven el manso o la mansedumbre como una señal de debileza. Una persona gentil y mansa muchas veces lo vemos como que es débil o tímido o asustado. Es más, la definición en el diccionario, mira, la definición en el diccionario de una persona mansa es que está deficiente de espíritu y coraje. Mira lo que dice. Deficiente de espíritu y coraje. Y por tal razón nosotros vemos esta virtud, esta descripción de uno manso como algo como que negativo. Ay, el manso es uno que es así como que muy débil, como que no tiene fuerza. El manso es uno que, ay, que me dan ganas de darle un cantazo a ver si se despierta. No es eso no es el manso, mi hermano. La mansedumbre no es una debilidad. Escuche bien, porque le voy a cambiar la definición de mansedumbre. La mansedumbre no es una demostración de debilidad, sino una expresión de poder. Y yo sé que usted está pensando, ¿cómo la mansedumbre es una expresión de poder? La mansedumbre es el poder para poder controlarme a mí mismo. Hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de ir con la familia a las cataratas del Niágara, ¿verdad? Y los que ustedes han ido allá saben que es muy lindo. Es la primera vez que voy, nunca he ido anteriormente. Y aunque usted nunca haya ido, por lo menos por video y por fotos los ha visto, ¿verdad? Que sí, es una manifestación muy hermosa de la naturaleza, ver esa cantidad de agua que desciende. Mientras yo andaba por allí, una de las cosas que me vino a mi mente era, de seguro que de aquí voy a sacar una analogía o algún ejemplo para un sermón. Algo va a salir de aquí. Y específicamente, claramente salió algo. Mientras pasábamos por un pequeño área de museo que ellos tienen, hablaba en una de las pancartas de que hace décadas atrás el gobierno decidió cerrar las cataratas. Literalmente las secaron. Con algún tipo de mecanismo para detener el agua arriba, ¿okay? Para poder examinar la cantidad de erosión que estaba ocurriendo en la base de las cataratas, porque había preocupación de que pudiese eventualmente haber un colapso de la estructura, de las piedras y lo demás. Y me llamó la atención eso mientras yo preparaba este sermón, porque es un buen ejemplo de lo que ser manso es. ¿Cómo es eso? Bueno, usted podría imaginar, usted va allí, usted va a ese lugar y usted ve el poder de esa agua cuando va cayendo.
Una cosa increíble, es una cosa increíble. El agua cae con una velocidad, con un peso. Usted se mete allí debajo del agua directamente, lo más probable es no sale vivo. Allí queda, ¿sabe? Allí queda. Y muchas personas han tratado de lanzarse. Hay historias de personas que se han lanzado. Unas han vivido, otras se han muerto, se han ahogado allí. La presión, la fuerza es increíble. Pero usted puede imaginarse cuánta fuerza tomó para poderle tener esa agua allá arriba, para que no bajase. Cuánta esfuerzo y planificación y diseño tomó para controlar la fuerza de esta agua, que son miles y miles y miles y miles de galones o litros por minuto. Una cosa increíble la cantidad de agua que desciende allí. La mansedumbre es muy similar. La mansedumbre es la capacidad o el poder para yo controlar mis emociones, para yo detener mi furia, mi enojo, mi odio, todas esas cosas negativas que pueden surgir en el corazón del hombre, el poder para controlarlo es yo ser manso. Ahora, manso no es una debilidad, manso es poder. Manso es la capacidad para yo ejercer dominio propio. Eso es ser manso. ¿Okay? Es como el león que ha sido domado y contiene su poder dentro de él porque está sumiso a su amo. ¿Okay? Jesucristo es un verdadero y un perfecto ejemplo de ser manso. Ustedes se recuerdan que cuando él estaba siendo arrestado, él claramente declara que él tenía todo el poder para poder destruir a aquellos que venían en contra de él, mas sin embargo él decidió y escogió mantenerse manso y humilde. Dicho paso nos llama a hacer eso, nos dice: aprendáis de mí que soy manso y humilde de corazón. Él tenía la capacidad para poder solamente con una palabra, quizás con una movida de mano, haber destruido todos aquellos que estaban allí. Es más, mira, él confronta a Pedro, porque Pedro trata sabe que Pedro se hizo muy valiente y trató de resolver el asunto por su propia cuenta. Y dice que Pedro saca la espada y viene y lanza la espada para cortarle la cabeza a alguien y terminó cortándole la oreja. Yo siempre he dicho que Pedro estaba tratando de cortarle la cabeza, nunca la oreja. Porque yo no sé cómo cortarle la oreja a una persona, a menos que no sea por accidente. ¿Okay? Yo creo que él intentó matar a la persona y en el proceso la persona se mueve y lo que terminó fue llevándole fue solamente la oreja. Y el Señor Jesús sabe que reprende a Pedro. Lo reprende porque no entendía el plan divino, no entendía qué era lo que Dios quería hacer. Y una de las cosas que Jesús le dice a Pedro, Mateo 26:53, ¿piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pedro, ¿tú no crees que yo no tengo el poder para poder salirme de esta situación si yo que así lo quiero hacer? ¿Acaso tú crees que yo soy un debilucho que no puedo yo defenderme por mi propia cuenta? ¿Qué tú haces sacando la espada? Guarda esa espada, muchacho. Jesucristo ahí es un ejemplo de mansedumbre. Él tenía el poder para librarse de la situación. Él tenía el poder con una palabra deshacer a todas aquellas personas. Y con una palabra creó el mundo, con una palabra podía deshacerlo. Mas sin embargo, entendiendo cuál era el plan de Dios, entendiendo cuál era la ordenanza divina para su vida, ¿qué hace Jesús? Se mantiene en una posición de mansedumbre, controlando sus emociones. Y no es que él no quería quizás en su humanidad salir de esa situación. Sabemos que claramente en la oración al Padre, antes él le ora al Padre, le dice: si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ok? Mas sin embargo, él somete su corazón y sus deseos a, mi amado hermano, el Padre. Eso es ser manso. Dentro de la capacidad de poder explotar es el poder para controlar. Así que yo pregunto, ¿quién es más fuerte? ¿Quién es más poderoso? ¿El que no es manso y como león ataca a todo el mundo? ¿O el que aprende a controlar sus emociones y ser manso delante de Dios?
¿Quién tiene más poder? ¿Ve cómo se cambia ahora la definición de mansedumbre? Sí, la primera actitud, la primera virtud, humildad, lo que prosigue, mansedumbre. Lo próximo que tenemos aquí en la lista de Pablo nos da es una paciencia tolerante. Una paciencia tolerante. La paciencia es la palabra clave ahí. Muchas personas se confunden o no entienden lo que ser paciente es. Muchas personas creen que solamente ser paciente implica o conlleva la habilidad de esperar. Y por supuesto hay un elemento de esperar en paciencia, uno espera, pero va mucho más allá de eso. Muchas personas creen que ser paciente es simple y sencillamente yo pararme en la línea del supermercado y esperar en ahí. Tengo que ser paciente a que me tome mi lugar. Confieso que yo a veces no tengo mucha paciencia para estar media hora en la fila, así que muchas veces cojo ir a diferentes horas cuando sé que el supermercado está vacío. O si puedo comprarlo por el internet, lo compro por el internet, mucho más fácil, no tengo que ir a la tienda. Pero la paciencia no es simplemente la habilidad para yo esperar en esa forma. O yo quizás estar en la línea del banco, o yo quizás estar en la oficina del médico y me dicen, espere ahí, usted la ha pasado, ¿verdad que sí? Usted hace una cita para las 9. Usted llega a las 8:45. Y son las 9:45 y todavía no lo han visto. Y usted dice así, ay, como me están probando la paciencia. La paciencia va más allá del simple esperar. Miren, otra palabra bíblica para la palabra paciencia es longanimidad. ¿Ustedes la han escuchado, verdad que sí? Si usted ha leído la Biblia, quizás usted escucha esa palabra, longanimidad. ¿Qué es eso? Es la habilidad para soportar el sufrimiento. Es la habilidad para yo aguantar el golpe. Así que el ser paciente va más allá de simplemente esperar. El ser paciente es yo ahora soportar el dolor, es yo soportar el sufrimiento, es yo soportar aquello que viene en contra mía. Ser paciente ahora es soportar el dolor, la tristeza. Es más, me gusta la palabra en inglés de longanimidad. La palabra en inglés de longanimidad es long suffering. Long suffering. Y usted, si sabe un poquito de inglés, usted sabe que long quiere decir largo y suffering quiere decir sufrimiento. Y si fuéramos a hacer una traducción de eso, podríamos decir sufrir largamente. ¿Okay? Sufrimiento a lo largo. Así que la paciencia, más que ser una simple habilidad de espera, es una habilidad de soportar el sufrimiento por un periodo extendido de tiempo. ¿Okay? Eso es ser verdaderamente paciente. Y ahora, aquí Pablo nos llama a nosotros que con paciencia nos soportemos unos a otros. ¿Okay? Él quiere que nosotros aprendamos a soportarnos los unos a los otros con esta actitud de paciencia, esta habilidad de aguantar el golpe. Oh, yo sé que usted está pensando, ay, que son difíciles esos pastores, porque a veces, hermano, me sacan de las casillas. Yo tenía una maestra en Puerto Rico que decía así, me sacan de las casillas. Perdí el control. Nosotros como hermanos, mire, en la iglesia del Señor está garantizado que vamos a pasar por situaciones y vamos a haber desacuerdos. No somos perfectos. Usted quizás se va a sentir ofendido por mí. Yo estoy seguro que yo en alguna ocasión quizás a alguno de ustedes le he ofendido. No estoy diciendo que no, es posible. Y yo sé que no es posible, sé que lo he hecho. Porque es que soy humano y fallo. A veces digo algo o se me olvida decir algo, porque a veces no es tanto lo que hacemos, es lo que se nos olvida hacer también, ¿verdad? Y la realidad es que dentro del cuerpo del Señor van a haber, mi amado hermano, situaciones los cuales nos van a traer dificultades y divisiones y golpes. Y Pablo aquí nos llama a nosotros a que aprendamos con paciencia a soportarnos los unos a los otros, a aguantar el dolor y el sufrimiento que quizás mi hermano me está causando. Y usted dice, no, a mí es que me la hacen. Me la paga, dice el refrán, ¿verdad que sí? Pero esa no es la actitud, esa es una forma de pensar del mundo, es una forma de pensar de aquellos que no conocen a Dios. La Escritura nos llama a nosotros a que aprendamos a soportarnos pacientemente, a aguantar aun cuando nos duela. Déjame pintártelo en las palabras de Jesucristo. Jesucristo dijo, ama a tus
¿Amigos? ¿Qué dijo Jesús? Ama a tus enemigos. Ahí nos las pintó dura. Y él dice, el que te dé una mejilla, ¿qué dice él? Ponle la otra. Miren, mi amado hermano, la paciencia, una vez más, es la habilidad para yo poder aguantar el dolor, el fuego, el azote, y yo pacientemente soportar. Esto no puedo llegar ahí, ¿sabe qué? No puedo llegar ahí si no hay primeramente humildad en mi vida y mansedumbre. Si no hay humildad y mansedumbre, no voy a ser paciente con nadie. Si no hay humildad y mansedumbre, mi hermano, voy a ser bien rápido. En Puerto Rico tenemos un refrán que dice, se prende medio maniguetazo. Ustedes saben lo que quiere decir, ¿verdad? Así. Usted le dice algo y rápido te sale de atrás adelante. No voy a poder tener paciencia con alguien si no soy primeramente humilde y manso. Y hay como una escalinata aquí que Pablo nos está presentando. Comenzamos con la actitud de humildad, con una actitud de mansedumbre. Nos lleva ahora a nosotros a ser pacientes con los demás y soportarlos a ellos, aun cuando nos causen inconveniencia, aun cuando nos causen dolor, aun cuando quizás sean problemáticos conmigo. ¿Okay? ¿Sabe qué? Antes de seguir al próximo punto. ¿Esa no es lo que Dios hace con nosotros? El día que usted diga a sí mismo, es que ya le perdí la paciencia a esta persona, recuérdese, una forma de controlar eso, recuérdese cuán paciente ha sido Dios con usted. Y cuán paciente sigue siendo, porque no es que se le acabó la paciencia, Él sigue siendo con nosotros. Cuán paciente, aún, mi amado hermano, como no somos cabeciduros, aún cuando a veces nos tapamos los oídos y no queremos escuchar lo que Él nos quiere decir, aún cuando queremos seguir por nuestro propio camino, Dios sigue siendo paciente con nosotros. Y su paciencia nos lleva ahora al arrepentimiento. No quiere decir que Él nos ignora, porque Él también ahora en su paciencia nos disciplina. Él trata con nosotros, claro que sí. Pero Él sigue siendo paciente. Es más, la disciplina, digo algo, la disciplina es una demostración de la paciencia de Dios con nosotros. Porque si Dios no fuera paciente, en vez de disciplinarnos, lo que hace es nos corta la cabeza y digo, se acabó, perdí la paciencia contigo, se resolvió el problema. Lo boté el botón y lo borré. Ya, no hay más Josué. Pero su paciencia se demuestra conmigo en tratar con mi vida, en disciplinarme, en moldearme, en guiarme, en llevarme al camino correcto. Entonces, el día que usted piensa que está perdiendo la paciencia con alguien, deténgase un segundo, piense en la paciencia de Dios con usted y diga, quizás en vez de explotar, puedo ayudarle a encaminar por el camino correcto. ¿Ve? Así que con paciencia tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros en amor. Aquí viene la próxima, la llave, la base, la clave para todo esto. Dice, con paciencia soportándonos unos a otros en amor. Esa es, por así decirlo, la raíz de todo. Si no hay amor, no hay nada. Si no hay amor, mi amado hermano, no va a haber absolutamente ninguna de estas virtudes que tenemos aquí. Si yo no aprendo a amar a mis hermanos en Cristo, no voy a poder soportarlos, no voy a poder ser humilde con ellos, no voy a poder ser manso con ellos. El amor es lo que baña, por así decirlo, mis relaciones. Pedro dice que el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. El amor cubre multitud de pecados. ¿De qué amor estamos hablando? Estamos hablando, ahí sabe que hay tres tipos de amor que podemos definir. Está el amor eros, que realmente es el amor a sí mismo, es el amor que realmente se interesa por la persona porque puede recibir algún tipo de satisfacción de la persona. Por lo general se define de ese amor lo que sería, de ahí viene la palabra erótica, por ejemplo, etcétera, etcétera. Tiene esa connotación de algo sexual. Por muchas personas, ese amor eros expresa simplemente lo que yo quiero. Yo quiero algo de ti, pues me lo das y ya se acabó. Este es el amor filia, el amor filial, que es el amor recíproco. Es el amor que mientras yo recibo de ti algo, yo te doy de vuelta a ti algo. Y es un amor de conveniencia. Mientras tengamos una relación amena entre tú y yo,
Mientras te lleves bien conmigo, tú me respetas, yo te respeto, estamos bien. El momento en que tú dejes de respetarme, de darme lo que yo necesito, o yo hacia ti, quizás se rompió la situación y la relación. ¿Qué es lo que le pasa a la mayor parte de las relaciones hoy día? Ay, se rompió, ¿por qué? Porque estamos tratando de vivir un amor de conveniencia. Mientras tú des, yo doy, ok. El momento que uno o dos deja de dar, se acabó el asunto. Pero está el amor ágape, que es el amor perfecto. Es el amor que identifica el amor de Dios. La palabra ágape identifica el amor de Dios. Es un amor sin cualificaciones, es un amor sin demanda, es un amor que ama no por las emociones, sino por una decisión de amar. Ama aunque no reciba nada a cambio. Ama a pesar de que la persona quizás merezca lo contrario a eso. Eso es lo que Dios hizo con nosotros, ¿o no? Dios nos amó aún cuando éramos, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué éramos cuando Dios nos amó? Dios nos amó cuando éramos pecadores. Así que lo que merecía yo, aun cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Dios nos amó. El amor de Dios entonces es un amor que mira más allá de las faltas y decide amarnos a pesar de las faltas. Y ese es el amor que debe vivir o existir entre los hermanos en Cristo. ¿Okay? El amor ágape es el amor de Dios. No tengo demanda, yo te voy a amar, no importa. Me pisaste el callo, no importa, te sigo amando. Me ofendiste, no importa, te sigo amando. Hiciste algo malo en contra de mí, no importa, te sigo amando. Te olvidaste de mi cumpleaños, no importa, te sigo amando. He decidido, porque es un amor de decisión, ¿ok? Es un amor de decisión. Yo he decidido amar a la persona. Y ese es el amor que debe dominar nuestras relaciones en Cristo, aún nuestras relaciones en el hogar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y lo último que el apóstol Pablo aquí nos llama a nosotros a hacer. Ya vimos que debemos ser mansos, humildes, mansos, tener una paciencia tolerante para soportarnos los unos a los otros. Tenemos que haber en amor ahora, el amor debe distinguir nuestras relaciones dentro del cuerpo del Señor. Y cada una de estas cosas yo quizás podría pasar un sermón dedicándoselo a cada uno de ellos para examinar cada una de esas verdades. No es mi intención hacerlo en esta mañana. La última que vemos es la unidad. La unidad. Mira el verso número 3. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo nos llama a la unidad ahora en el cuerpo de Cristo. Yo quiero que notemos una cosa importante. Número 1, la unidad no puede ser creada por la iglesia. Yo no creo unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad ya ha sido creada por el Señor. La unidad es una realidad. Ya hemos venido hablando de esto, los primeros 3 capítulos allá del libro de Efesios, ya lo hemos dicho. Una y otra vez Pablo nos ha dicho ya que somos un cuerpo en Cristo, que somos una nación, que hemos sido unidos ahora en el Señor. Ya existe el cuerpo de Cristo, el cual ha sido formado por Jesús y su Santo Espíritu. Ya estamos unidos. Yo no puedo crear la unidad. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y se nos dio a beber del mismo espíritu. 1 Corintios 12:20 dice, sin embargo hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. La unidad del cuerpo de Cristo es una realidad que nunca cambia, que nunca deja de ser, es una realidad que ha sido establecida por Dios mismo. Ahora, lo que Pablo nos está llamando a nosotros no es a crear unidad. Mira lo que dice el texto una vez más. Esforzándoos, ¿por qué? Por preservar la unidad del Espíritu. ¿Okay? El llamado es a que preservemos, a que trabajemos arduamente y con mucho esfuerzo para guardar y preservar la unidad, la cual ya es una realidad en nuestras vidas. Toma autonegación, toma humildad, toma mansedumbre, toma gentileza, toma paciencia, toma amor, para poder preservar y promover la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Okay? ¿Usted sabe qué? Si nosotros no trabajamos arduamente en guardar la unidad, lo que procede inmediatamente es la separación. La unidad
La unidad tiene que ser cultivada y preservada de manera práctica. Ya en Cristo somos uno. Ya Él nos unió a través de su Espíritu al cuerpo de Cristo. Somos uno en el Señor. Ya eso es una realidad. No hay quien cambie eso. Lo que Pablo nos está llamando a que ahora seamos en práctica lo que ya somos en principio. Ahora que practiquemos ser uno. Si ya Cristo nos hizo uno en su cuerpo, ahora que seamos uno en nuestra vida en Él. ¿Es lo que quiere decir? Que practiquemos y guardemos y preservemos con mucho esfuerzo, con mucha labor. Mira cómo lo dice, esforzándoos en preservar. Si no lo hacemos, mi amado hermano, lamentablemente la unidad práctica de la iglesia se deteriora y se rompe. Se rompe. Esto es mucho como la familia nuestra. A usted no le queda otro remedio que tener la familia que tiene, porque ahí fue que usted nació. Y ustedes son de la familia. Y yo sé que hay uno que otra persona en su familia que quizás usted diría, ay, si no fuera de mi familia. Eso nos pasa de vez en cuando algo. Ay. Nada. Somos familia. Ya por virtud de familia ustedes son uno. Por virtud de estar relacionados ya están ahí. Mas sin embargo, ustedes saben muy bien que no toda su familia es su familia. ¿Entendieron lo que quiero decir, verdad? Nosotros no escogemos a nuestra familia, pero si usted no cultiva la relación con su familia, si usted no trabaja esforzándose en la unidad, eventualmente usted sabe que usted dice, ay, sí, yo tengo un tío por ahí que hace como 500,000 años que no lo veo. Usted ni sabe quién es usted ni es su familia, pero ni lo conoce, ni se conocen. Yo tengo 2 primos, primos hermanos míos, que yo nunca los he conocido. Nunca los he conocido. Y cuando único logramos vernos por primera vez fue por Facebook. Porque, o sea, que hoy día estas cosas de celulares y cosas nos ayudan a conectar con gente que no conocemos. Ahí fue que yo vine a ver quiénes eran. Pero nunca los he conocido porque mi tío se vino para acá y yo viví así en Puerto Rico, me crié en Puerto Rico. Y la distancia siempre nos ha estado entre los dos. Y por más que quizás ha sido una oportunidad que otra para conocernos, nunca se ha logrado. Nunca se ha logrado. ¿Qué? Somos familia por virtud de simplemente haber nacido dentro de la misma linaje, pero no estamos unidos. No estamos unidos. Yo estoy más unido a ustedes que con ellos. Ustedes somos familia en Cristo, ¿verdad? O sea, de esa misma manera, escuche bien, de esa misma manera, mi amado hermano, la unidad en el cuerpo de Cristo tiene que ser cultivada y preservada. Tenemos que aprender, el punto es este, tenemos que aprender a buscarnos unos a los otros, a abrazarnos unos a los otros, a preocuparnos los unos por los otros, a orar los unos por los otros, a ver dónde está mi hermano, dónde está mi hermana. Mi amado hermano, para mantener la unidad en la iglesia hay que preservarla y hay que cultivarla, es lo que estoy queriendo decir. ¿Ok? Si no lo hacemos, nos pasará como me pasa con mis primos, que no sé ni dónde están ni quiénes son. Nos separamos. Esa es la tendencia de nuestra por naturaleza. Tenemos que obligarnos a estar juntos, a buscarnos y a esforzarnos grandemente a preservar esa unidad que tenemos ya, la cual es una realidad en nuestra vida. Y cierro con esta parte. Pablo nos da aquí a nosotros, por así decirlo, nos describe la realidad de la unidad en Cristo. Usted quiere una motivación para usted preservar y esforzarse en buscar estar unidos a sus hermanos. Déjeme darle una. Pablo nos la da aquí mismo. Y se divide en 3 partes. Ya estamos unidos en el Espíritu, ya estamos unidos en Cristo y estamos unidos en el Padre. Estamos unidos en el Espíritu, estamos unidos en el Hijo y estamos unidos en el Padre. Mira cómo dice Pablo. Hay un solo cuerpo. Un solo cuerpo. La iglesia del Señor universal, la iglesia invisible de Cristo, el cuerpo de Cristo que está compuesto de todos aquellos que son sus hijos, todos aquellos que Él ha salvado, son miembros del cuerpo, la cual, escuche bien, está manifestada dentro de una asamblea local de creyentes. La iglesia invisible de Cristo, que es el cuerpo universal de Cristo, en el cual se acaparan y se encierran todos aquellos que son hijos de Dios, se manifiesta dentro de la expresión de una iglesia local como somos nosotros aquí. Somos miembros de un solo cuerpo. Tenemos un solo espíritu.
Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. No hay dos espíritus, tres espíritus. No está el espíritu de los bautistas, el espíritu de los pentecostales, el espíritu de los carismáticos, el espíritu de los luteranos. Hay un solo espíritu. Y esto es importante, especialmente dentro de nuestra iglesia hispana, que hay tanta confusión respecto a quién es el espíritu y cuál es su obra y su trabajo. La Biblia es clara que el Espíritu está obrando y trabajando en nuestra vida para producir santificación. Esa es la obra del Espíritu. Él es el que produce, Él es fruto del Espíritu. Mucha gente se confunden y creen que el Espíritu es grito, porque el Espíritu es lanzarse al suelo, creen que el Espíritu es tumbar sillas. Yo he estado envuelto en esos ámbitos, mi amado hermano, y no tengo interés de regresar allá. Creen que el Espíritu es alboroto. No, el Espíritu es ¿qué? Fruto. El fruto del Espíritu que se manifiesta en nuestra vida, en la santidad de Dios que progresivamente va creciendo. Esa es la obra, la fortaleza, el consuelo, el compañerismo del Espíritu obrando en nuestra vida, que nos lleva ahora a entender la palabra, que nos lleva ahora a amar a Dios, que nos lleva ahora a someternos a Él, que nos lleva ahora a glorificar a Cristo. Esa es la obra del Espíritu, un solo Espíritu. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. El Espíritu no obra de una manera en aquella iglesia y de otra manera en esta iglesia. Es la única obra que el Espíritu tiene, es la de producir el fruto del Espíritu en cada uno de los creyentes. ¿Okay? Hay un solo Espíritu. Digo esto y digo esto porque ha habido tanta división en la iglesia por este punto. Tantas iglesias se han dividido por esto. Y ahí están los que tienen el Espíritu y los que no lo tienen. ¿Sabe que una de las críticas que se levantan en contra mía en esta ciudad es que ese pastor no tiene el Espíritu Santo? No les miento. Y quizás algunos de ustedes se lo han dicho. Yo sé que se lo han dicho. No me digan amén, no digan nada. Yo sé que se lo han dicho. Ese pastor tuyo no cree en el Espíritu. ¿Ah? Si no fuera por el Espíritu, mi amado hermano, ¿dónde estaríamos nosotros? Si no fuera por el Espíritu, no habría santidad, no habría fruto, no habría convicción, no habría fe, no habría absolutamente nada de las virtudes que nosotros podemos tener como creyentes. No creen. No, mi amado hermano, hay un solo Espíritu. Aquellos que digan contrario están dividiendo el cuerpo de Cristo. Hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu y una sola esperanza, así como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es simple y sencillamente, mi hermano, la promesa que nos ha sido dada a nosotros por Dios. Él nos ha dado a nosotros la promesa del cielo. ¿Ok? ¿Sabe que mucha gente se confunde con la idea de esperanza? ¿Sabe que la palabra esperanza muchas veces le damos una connotación de falta de seguridad? O sea, tú quieres, yo espero. Yo tengo la esperanza de ver, quizás una mamá que quizás nunca no ha visto a su hijo mucho, yo tengo la esperanza de ver a mi hijo un día. Pero la connotación es, no sé si se cumple o no, puede que sí o puede que no. Yo tengo la esperanza de algún día tener este auto, esta casa, o este trabajo, qué sé yo, o esta profesión, lo que sea. Y la esperanza muchas veces nosotros le damos la connotación de una inseguridad. Puede que sí, puede que no. Bíblicamente hablando, mi hermano, la palabra esperanza no es una falta de seguridad, sino una presencia absoluta de seguridad. Cuando la palabra dice la esperanza que tenemos en Cristo, está hablando de una seguridad completa. Yo lo sé y lo tengo por certero. La esperanza del creyente no es, bueno, algún día quizás estaré en el cielo. No, la esperanza del creyente es, yo sé que en Cristo Jesús estaré en las moradas celestiales. Es una seguridad. Y tenemos esa seguridad en nuestra vida porque el Espíritu Santo es el que ha venido a nosotros como la garantía de que somos hijos de Dios, como el sello divino que nos da testimonio interno de que somos sus hijos. Por eso dije, estamos unidos en el Espíritu. Número uno, unidos en el Espíritu. Hay un Espíritu, hay un cuerpo y una misma esperanza. Las tres cosas acaparadas dentro de la idea del Espíritu. El Espíritu Santo es el que va formando el cuerpo, porque el cuerpo de Cristo es formado por el bautismo del Espíritu. Por un bautismo, por un Espíritu hemos sido todos bautizados en el cuerpo de Cristo, dice Pablo en 1 Corintios 12:13. Por un Espíritu hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Así que si alguna persona le pregunta a usted qué es el bautismo del Espíritu, es simple y sencillamente la obra a través del cual el Espíritu Santo lo añade usted al cuerpo de Cristo. No tiene nada que ver con emociones ni con hablar lengua, como muchas personas dicen, no, que para ser bautizado en el Espíritu hay que hablar lengua. No, el Espíritu Santo nos bautiza en un cuerpo. Ese es el bautismo.
el unirnos al cuerpo de Cristo. ¿Okay? Estamos unidos en el Espíritu porque hay un Espíritu, hay un cuerpo y una esperanza que el Espíritu Santo garantiza en nuestros corazones. Estamos unidos en el Hijo. Mira cómo dice Pablo aquí, hay un Señor, hay una fe y un bautismo. ¿Okay? Hay un Señor. Hay un solo Señor y Salvador. Muchas personas, muchas veces, yo digo que se hacen sus propios Jesuses en sus mentes, en sus corazones. Yo creo en Jesús. ¿En cuál Jesús tú crees? ¿El de la Biblia o el que tú te inventaste? Yo he escuchado expresiones. Bueno, el Jesús que yo creo, Él no haría eso. Pero ¿cómo que el Jesús que tú crees? Solamente un Jesús. Hay solamente un Señor que está claramente declarado en la Escritura. El Hijo de Dios, el creador de todas las cosas. Él es el único Señor de la iglesia. ¿Okay? Hay un Señor, hay una fe. Y aquí no estamos hablando de fe subjetiva, estamos hablando de fe objetiva. Fe subjetiva es mi experiencia de fe. Yo creo en Jesús. La fe en este caso está hablando del contenido de la doctrina bíblica. ¿Sí? Cuando yo diga fe subjetiva, estoy hablando de yo creer en Jesús. Cuando yo diga fe objetiva, estoy hablando del contenido de la doctrina. ¿Okay? Y es lo que está Pablo aquí hablando, no de una fe subjetiva, sino de una fe objetiva. Está hablando de que hay una sola fe, hay un solo evangelio. Hay una sola doctrina acerca de Cristo y de su obra. Hay tantas divisiones doctrinales en la iglesia hoy día, mi hermano, y tanta confusión respecto a lo más básico del evangelio. Y por eso que tenemos aquellos por aquí, otros por allá, otros por allá. Y cada quien corre por su propio lado. Es una tristeza. Yo creo que cuando Dios mira a su iglesia hoy día, le rompe el corazón, mi amado hermano. Ver que los hombres se dividen por cualquier tontería. No quiere decir que no podamos tener algún desacuerdo en una área que otra. Yo estoy enseñando a ustedes los días jueves el libro Apocalipsis y les he dicho a ustedes que hay gente que interpreta Apocalipsis de una manera diferente a la que yo la interpreto. Eso está claro. Pero eso son cosas secundarias y terciarias. Esas son cosas en donde nosotros ahora demostramos mucha liberalidad y entendimiento. No nos vamos a ponernos a pelear ahora porque uno diga una cosa de Apocalipsis y otro diga otra cosa de Apocalipsis. Esas cosas están en el porvenir. Lo importante es, mi amado hermano, ¿quién es Cristo? ¿Cuál es su evangelio? ¿Cuál es su obra en la cruz? ¿Cuáles son los requisitos para ser salvo? ¿Cuál es la persona y los atributos de ese Señor y Salvador nuestro? ¿Quién es Dios? Esas cosas son básicas, mi amado hermano. Y tanta gente se divide por eso. Tanta iglesia uno sube por allá con una doctrina diferente, otro sube por allá con otra doctrina diferente. Y hay caciques por cada esquina. Cada quien quiere tener su bohío y cada quien quiere tener su propia esquina. Y la iglesia de Cristo dividiéndose. La Escritura nos dice que hay un Señor y hay una fe. Una fe. No está la fe de los luteranos, de los episcopales, de los bautistas, de los pentecostales. No, es una fe. Y deberíamos buscar nosotros unirnos bajo esa misma fe o el contenido del evangelio verdadero y genuino de Jesucristo. Y hay un solo bautismo. O sea, un solo acto público a través del cual nosotros venimos y nos hacemos ahora miembros del cuerpo físico de Jesucristo, que es el bautismo. Usted sabe que descender al agua es la forma pública en la cual nosotros profesamos nuestra fe en Jesucristo. Hay dos tipos de bautismo, está el bautismo espiritual y está el bautismo físico. El bautismo espiritual ya lo vimos, que es el acto del Espíritu Santo en unirnos al cuerpo de Cristo. Y cuando Pablo dice que ahora hay un solo bautismo, yo no creo que le está hablando del bautismo espiritual, está hablando ahora del acto físico de declarar a Jesucristo como nuestro Señor, que es el descender a las aguas. El bautismo espiritual ya se implicó en lo anterior. Un solo espíritu, un solo cuerpo. El espíritu nos añade el cuerpo a través del bautismo espiritual. Pero nosotros declaramos a Jesús como Señor de nuestra vida a través del bautismo físico, en agua, ¿ok? Hay un solo bautismo. Y por lo último, Pablo nos dice, hay un solo Dios. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Me llama la atención, como usted va a darse cuenta que Pablo está utilizando aquí la Trinidad, ¿verdad? Un espíritu, un Señor, un solo Dios. Pero Pablo como que va en reversa. Nosotros por lo general cuando vamos a hablar de la Trinidad hablamos en términos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo aquí va y habla del Espíritu, Hijo y el Padre. Yo creo que la razón por la cual Pablo habla esto es porque le está yendo en vez de la causa al efecto, está yendo del efecto a la causa. Usted sabe que la causa provoca el efecto y es la forma en que normalmente se habla. Pero Pablo aquí está hablando nosotros del efecto a la causa, al revés. Está diciéndonos el Espíritu nos ha formado en el cuerpo
quienes fuimos comprados por la sangre y el sacrificio de Cristo, lo cual fue ordenado por el Padre. Por eso que estamos yendo del Espíritu al Padre. El Padre es la causa del cuerpo. El Padre es la causa de la obra de Cristo. El Padre es la causa de nuestra salvación. Y ese Padre, ese Dios que está sobre todos, está en todos, es en quien nosotros tenemos ahora nuestra identidad. Solamente hay una familia de cristianos. Solamente hay una fe cristiana. Solamente hay una esperanza y un bautismo. Solamente hay un cuerpo. Solamente hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por tal razón debemos buscar preservar. ¿Usted quiere una motivación para preservar la unidad del cuerpo de Cristo? Ahí la tiene. Ya Dios nos ha unido en el Espíritu, nos ha unido en el Hijo y nos ha unido en el Padre. Ya estamos unidos en Él. Ahora busquemos preservar esa unidad ya real en una práctica viva en nuestras vidas. Amén. Demos gracias al Señor en esta mañana. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por la bendición que hemos tenido en esta mañana de poder estar aquí juntos en tu casa, oh Dios, para alabar tu nombre. Gracias porque en esta mañana tú nos has hecho un llamado a vivir dignamente, vivir en humildad y en mansedumbre, vivir con paciencia y con amor, buscando constantemente preservar la unidad que ya tenemos en ti, oh Dios. Señor, queremos pedir que nos ayudes y nos enseñes a ser así de esa manera, a andar en humildad, en mansedumbre, en paciencia y en amor, para que podamos preservar la unidad del Espíritu, para que podamos preservar esa realidad de que en ti somos uno, oh Dios. Señor, te suplico y te ruego que a cada uno de nosotros, Señor, en cualquier área de nuestras vidas, que quizás haya una confrontación específica de lo que hemos hablado, que quizás me falte humildad, o quizás me falte paciencia, o quizás me falte mansedumbre, o quizás me falte amor, Señor, que tú trabajes en nuestros corazones y vayas obrando y cambiando y generando, Señor, en nosotros a través de tu Espíritu Santo, esas virtudes que son tan importantes y necesarias, Señor. Haznos crecer a cada uno de nosotros en cada una de estas áreas, oh Dios. Señor, y si alguno aquí o en el futuro cuando escuche el mensaje no te conoce, te pedimos por su salvación. Te pedimos, Señor, que tú transformes sus corazones y que les concedas el gozo y la alegría de saber que son hijos tuyos. Por Jesús, tu amado Hijo, oramos y pedimos todas estas cosas. Amén y amén.